maneras pueden escribir en la solicitud del paciente y va a venir estos exámenes, que son 5, ¿verdad? Hierro sérico, transferrina, TBC, el porcentaje de la saturación de la transferrina y la ferritina. Hay un examen que también se está haciendo hoy, que es la capacidad latente de fijación del hierro, pero es prácticamente igual a este examen y no todos los laboratorios hacen. Entonces, de repente, si piden perfil de hierro, puede venir uno más que se llama capacidad latente de unión al hierro, ¿sí? Es prácticamente lo mismo. Si uno está aumentado, el otro va a estar. Si uno está disminuido, el otro también va a estar. ¿Qué tenemos que recordar acá? Que el hierro sérico, el hierro en la sangre, la sideremia, la ferrinemia, hierro sérico o ferrinemia. En primer lugar, el hierro no está libre, porque él es tóxico. Eso siempre tenés que recordar. Por más que diga ahí hierro en la sangre, ese hierro no está libre. Menos de 1%, 0,1% está libre. Y cuando él está libre, él es tóxico y hay proteínas que se van a ligar a ese hierro y lo van a dejar en su forma menos tóxica, que es la forma férrica. Si yo pido así un examen, hierro sérico, para saber los niveles adecuados del hierro en mi paciente, prácticamente no tiene ninguna utilidad. Para que yo sepa que si el hierro de mi paciente está bien, demasiado grande tiene que ser su deficiencia para que me salga un hierro sérico bajo. Frecuentemente él va a estar normal, pero de repente tu paciente puede tener ferropenia, deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces es muy limitado su uso así solo, hierro sérico. Nunca se pide solo hierro sérico, a no ser que yo desconfíe que mi paciente tiene una intoxicación por hierro, tiene una sobrecarga de hierro y ahí sí él va a salir elevado. Pero para saber si mi paciente tiene buena cantidad de hierro, si él no tiene deficiencia, no me sirve. Entonces, en las ferropenias, este hierro sérico va a estar normal o disminuido cuando las deficiencias son graves. Cuando hay una deficiencia crónica y nuestro paciente incluso ya tiene una anemia. La anemia va a aparecer meses después de una deficiencia de hierro. Y de repente mi paciente con una hemoglobina de 8, de 7, de 6, o sea, ya está necesitando una transfusión de sangre, ahí recién yo voy a encontrar un hierro sérico bajo. Entonces, el dosaje de hierro sérico es importante para evaluar intoxicación, sobrecarga. Porque acá él va a salir aumentado. Acá él va a salir normal. Y va a tener deficiencia, valores bajos, en procesos muy crónicos. O sea, yo no voy a necesitar un examen de hierro para saber que mi paciente tiene una deficiencia de hierro. Yo voy a agarrar su mano, voy a mirar su uña está toda agrietada, su uña está toda frágil, su uña está con coiloniquia, él está pálido, está blanco como un papel, tiene la palidez mucocutánea y es obvio que tiene esa deficiencia de hierro. ¿Sí? Yo no voy a necesitar de ese hierro sérico para saber que mi paciente tiene deficiencia de hierro. Yo voy a ver eso. Mi paciente me va a decir que le duele todos sus músculos, que le duele su cuerpo, que se siente cansado, que no tiene foco, que no tiene memoria.
Este perfil de hierro va a ser útil entonces para mirar las deficiencias de hierro, la sobrecarga de hierro y sobre todo esto, la respuesta al tratamiento. Cómo va mejorando los parámetros si el tratamiento que yo empleo está correcto. Valores masculinos considerados a partir de 16 años es de 65 a 180 microgramos de hierro por cada decilitro de sangre. Valores femeninos es 50 a 170 microgramos por cada decilitro de sangre. El valor deseable es bien diferente. El valor deseable para los varones es de 100 a 150 microgramos por cada decilitro. Dentro de este parámetro, para el varón, un hierro sérico menor a 100, yo tengo que investigar sus depósitos. Tengo que mirar bien su hemograma. Por más que no tenga anemia, tengo que mirar la VCM. El volumen, el tamaño de la masa si no está chiquita. Un volumen de masa normal es 88 a 92. Tiene que estar dentro de ese parámetro. Si está menor a 88, desconfío de deficiencia de hierro. Por más que acá me está diciendo que está dentro del parámetro. Femenino es de 100 a 120. Algunos médicos, algunos autores, algunos investigadores dicen que a partir de 90 ya sería un valor ideal, a partir de 90. Mira lo que es el valor de referencia, 50. Tu pacientita con 50 de hierro, con 60 de hierro, con 70 de hierro, investigar ferropenia. Dentro de este valor nosotros vamos a querer para la mujer, y recuerde que ella siempre está en déficit porque ella todos los meses tiene una pérdida. Entonces, el hierro sérico va a estar normal o disminuida en las ferropenias, y aumentadas en la sobrecarga o intoxicación por el hierro. ¿Cómo puede dar una intoxicación por el hierro? Una mala suplementación. Principalmente en los niños. Se le dio una dosis de adulto. Entonces, la dosis de suplementación en el niño es alrededor de 20 a 50 miligramos al día y en el adulto es de 100 a 200. Yo estoy dando 4 veces más. Y si yo eso implemento durante un mes, va a aumentar. ¿Sí? 2. Transferrina. Ya sabemos, es la proteína transportadora del hierro. Ella no es la única que puede ligar el hierro, unir el hierro, transportar en la sangre, pero ella es la que va a llevar el hierro a las células. Porque las células transcriben el receptor de transferrina y así están pidiendo el hierro. Cuando hay poco hierro, el hígado entiende las señales de hierro y va a producir más transferrina para ir a pescar por esos hierros. Entonces, en las ferropenias, esto va a estar aumentado. Y en la sobrecarga, el hígado recibe la señal que hay mucho hierro y frena su síntesis. Entonces, esto va a estar disminuido. Miren la cantidad de transferrina que nosotros tenemos circulando en la sangre.
es prácticamente el doble de tu colesterol y 4 veces más los niveles de tu triglicérido. Es mucha proteína. Un valor entre 250 y 350 miligramos de decilitro es un valor deseable para nuestros pacientes. Ni poco ni mucho, un valor percentil medio. Capacidad de ligar el hierro en la transferrina o capacidad total de ligar el hierro. ¿Dónde? En la transferrina. Entonces aquí yo estoy haciendo un examen que yo estoy determinando la disponibilidad de los sitios de unión de esta proteína. Nosotros habíamos dicho que ella es capaz de unir 2 átomos, que ella tiene 2 sitios de unión. Entonces, y que hay 3 transferrinas. La apotransferrina, la vacía, ¿qué capacidad de ligar el hierro ella tiene si ella está vacía? ¿Ella quiere hierro o no quiere hierro? Ella quiere hierro. Ella tiene toda la capacidad porque ella está vacía, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que esto es nuestra transferrina y acá pueden entrar 2 personas y está vacía la sala. ¿Cuál es la capacidad de la sala? Total. Entonces, ¿cómo va a estar en la ferropenia? ¿Cómo va a estar su capacidad? Elevada. No hay hierro, no hay nada. Entonces va a poder unir. Eso es lo que está determinando este estudio. Lean lo que dice ahí. Léeme por favor lo que dice ahí. Os valores aumentam em deficiência de ferro e diminuem em sobrecarga de ferro. Normalmente, o aumento de TNPC indica um déficit de ferro e valores diminuídos se observa em hemocromatoses, malnutrição, inflamação, enfermidades hepáticas e síndromes nefróticos. Mulheres de 300 a 425 miligramas por decilitros y hombres de 250 a 350 miligramas por decilitros. Muy bien. Entonces, cuando acá yo tengo todo saturado, porque tengo mucho hierro, tengo sobrecarga de hierro, ¿cómo está su capacidad? Baja, ella ya no tiene más capacidad, porque ella ya está toda saturada, y es eso lo que mide el examen, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra vez valores diferentes para hombres y mujeres. 250 a 350 microgramos de decilitro y 300 a 425. ¿Por qué de la mujer es tan diferente del varón? ¿Por qué de ella es más? ¿Por qué de ella es aumentado? Porque ella siempre está en déficit, porque ella tiene menos hierro, porque ella tiene su pérdida menstrual. Siempre su hierro está bajito y si no hay hierro acá, siempre esto tiene una mayor capacidad de ligar el hierro. Los valores deseables. Aquí es de 280 a 300. Y las mujeres es de 350 a 400.
porcentaje de saturación de hierro. Ese es un cálculo que el laboratorio va a hacer con las otras determinaciones. Hay dos fórmulas. Yo acá le presento una fórmula que es sencilla y segura, que es el hierro sérico del paciente multiplicado por 100 dividido la TBC. ¿Qué es lo que él va a calcular? Va a calcular cuánto por ciento de mis transferrinas están saturadas con el hierro. Lo normal es que 30 a 40% de esas transferrinas estén en forma diférrica. Claro que no todo va a estar diférrica, porque si todo está diférrico, yo estoy hablando de esto. En la referencia del laboratorio dice entre 20 a 50. Pero hay que saber que cuando cae por debajo de 30, más del 50% de los pacientes ya tienen bajo depósito. Cuando es por debajo de 30. Y cuando cae por debajo de 20, tu paciente ya es ferropénico. Entonces nosotros tenemos que actuar antes. Porque el tratamiento de hierro, gente, mínimo es 3 meses. Es 3 a 6 meses. Imagínate darle hierro a tu paciente por 6 meses. Medio año. A veces el paciente no tolera, le da diarrea, le da dolor de panza, le deja un gusto metálico horrible en la boca. No es fácil hacer la terapia de hierro. Entonces, la mejor salida es prevenir. ¿Y cómo yo voy a prevenir? Mirando y evaluando bien la cinética de hierro de mi paciente. Entonces, el valor de referencia que ustedes van a encontrar en el laudo va a ser este. Que 20 a 50% de las transferrinas deben estar cargadas con el hierro. Este es el valor deseable, porque se ha visto que cuando disminuye de este 30%, un 50 a 55% de los pacientes, o sea, la mitad del paciente tenía una ferritina baja, o sea que depósito ya no tenía ferropenia. Não tinha deficiência de ferro, mas não tinha ferro guardado. Entonces, si él tiene en algún momento mayor requerimiento, ahí ya va a quedar ferropénico. Y también se ha visto que valores mayor o igual a 50 sobrecarga. Entonces, vamos a trabajar en un valor medio. Entre 30 a 40. Vamos a desear que las transferrinas de nuestros pacientes entre un 30 a 40% estén saturaditas con el hierro y haciendo su trabajo. La saturación de hierro entonces va a caer, va a salir disminuida cuando hay ferropenia. No hay hierro para llenar los dos lugarcitos. Y va a estar aumentada un 45, 48, 50, 55, 70% cuando hay sobrecarga. Después viene la ferritina. La ferritina es el depósito. Recuerden, 20 a 25% de todo nuestro hierro tiene que estar guardado aquí. ¿Y cuál es el mayor problema que encontramos hoy? Es esto, el valor de referencia. Mira lo que, de 10 a 250. Mira todo lo que tengo aquí. ¿Y qué pasó? Que el año pasado en Brasil, ellos disminuyeron el valor de referencia de la ferritina. Gente, este valor
un paciente no tiene nada de depósito, nada ferropénico. Un paciente con 30 de ferritina no tiene depósito, un paciente con 50 de ferritina no tiene depósito. Entonces, tengo que trabajar dentro de estos valores, muy parecido al hierro sérico. Masculino, 120 a 180 microgramos por cada litro de sangre. Cada litro. Litro, no es decilitro, litro. Las mujeres vamos a querer entre 100 a 150. Muy difícil de conseguir solo suplementando, no hay caso. Mujer que menstrua, mujer que pierde sangre todos los meses, solo va a tener valores de reserva de hierro si suplementa. No hay otro, no hay. ¿Sí? Entonces, en las ferropenias esto va a estar bajo y en las sobrecargas esto va a estar elevado. Mucho cuidado de evaluar la ferritina en cáncer, infección, inflamación. ¿Por qué? Porque ella también es una proteína de fase aguda y ella va a estar elevada y no quiere decir que tu paciente tiene exceso de hierro. Entonces yo puedo tener un paciente inflamado, un paciente con esteatosis hepática, un paciente con cirrosis, un paciente con algún cuadro clínico que no es saludable, ¿verdad? Que está enfermo y tener una ferritina de 1000. Y eso no quiere decir que él está intoxicado con hierro. Incluso puede tener deficiencia de hierro. Cuando dosamos la ferritina, no sabemos si es la ferritina que acabó de salir del hígado por el proceso de inflamación de fase aguda, ella está vacía de hierro, o es la ferritina que salió de adentro de la célula, porque ella es una proteína intracelular. Y nosotros medimos estos pequeñitos niveles porque la célula se recicla, porque la célula se daña, y lo que está ahí adentro de esa célula sale afuera y podemos medir. Entonces, ella es una medición indirecta, porque ella es una proteína que tenía que estar dentro de la célula y no la sangre. Pero todos los estudios mostraron que ella es un parámetro que podemos confiar cuando bien interpretado. Nunca voy a pedir una cinética de hierro en pacientes que está en tratamiento para el cáncer y un proceso inflamatorio agudo, grave, infección. No es el momento. No es el momento. Quanto tempo é ideal esperar depois de uma inflamação? Sí, 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. Para que todo se normalice, ¿sí? Sí. También va a estar elevado. Va a estar elevado. Entonces ya vimos la clase pasada quién era la ferritina, que ella es una proteína grande de elevado peso molecular, que puede guardar muchos átomos de hierro ahí adentro, hasta 4500. En media es 1000, 2000, 3000, ¿verdad? Como dije, la mayoría estamos siempre con deficiencia, principalmente las mujeres. Es una de las deficiencias nutricionales más frecuentes en el mundo entero. Y por eso hay que cuidar, ¿sí? Hay que cuidar para que el paciente no entre dentro de la deficiencia, porque es muy difícil de tratar. Mujeres de 10 a 250, hombres de 15 a 300 y aquellos que están abajo son para ustedes.
de Brasil, porque se cambió el año pasado, en agosto de 2023 se cambió. Agora vem assim no laudo. Nosotros continuamos con esa, hombres de 10 a 250 mujeres y hombres de 15 a 300, pero el valor que yo quiero es entre 100 a 200. Ahí yo quiero, entre 100 a 200. Para la mujer, entre 100, 120, 150 estaría ótimo. Y para el varón, entre 130, 150 sería perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a leer un poquito este caso clínico que está ahí. Ida nos va a leer. Caso clínico 46. Ida. Uma mulher de 42 anos apresenta progressividade maior, cansaço, mareo e envelhecimento. Tinha ao cabelo pelas unhas quebradiças. Tenía el cabello O cabelo de unhas quebradiças. Referia palpitações ao fazer exercícios e que seus períodos eram especialmente abundantes. As provas bioquímicas arrojaram os seguintes resultados. Erro cérebro 4. Ahí tem outra unidade de medida, pero es igual que microgramos de decilitro. 4, ou seja, nada. E allí te está diciendo, presentava progressivamente maior cansancio. O sea, que isso aqui é algo crônico. Saturação de la transferrina. Coitada, 10% de sua transferrina tem hierro. 90% está vazio. O sea, não tem ferro, né, para ligar. Como é que vai saturar a proteína transportadora? Não há hierro. E a ferritina? Menor a 5. Tem nada. Nada. Zero. Claro. Cansancio, sonolência, dolor muscular. Aí que vai fazer exercício, palpitação. Eu vou morrer do coração. Vou ter um ataque, eu tô com ansiedade, eu tô com, né? Imagínate onde pode afetar. Palpitações. Aí uma pessoa vai querer ir a fazer exercício físico assim? Não, porque vai pensar que vai morir. Porque le dá um agóvio, né? Le dá um agóvio. Le dá uma agonia. Tá? Cinética de ferro. E aí? Cabello y uñas quebradizas. Ya le dije a ustedes que hay una señal en la uña que cuando vos ves eso, es una deficiencia crónica de hierro, cuando la uña comienza a deformarse y tiene aquella forma cóncava, aquela forma de colher. Se llama coiloniquia. 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 Eso se veía muchísimo antes en la chacra, en la roça. La gente pobre que não comia tanta carne, que vivia mais à base de feijão, né? De feijão, de poroto. Nosotros sabemos que la carne, que el hierro está en la carne. Entonces eso se veía mucho ante los trabajadores de la roça, aquela uña deformada. Não, é outro, sim. Que também puedo ver pequeñas fisuras, assim, uñas quebradizas. Cresce um pouquinho, isso é mais as mulheres vão ver, ¿verdad? Cresce um pouquinho e ela já começa a lascar, né? Isso é deficiência de minerales, sobre todo del hierro. Qual é o diagnóstico? Eu olhando aqueles 3 exames ali, ferro sérico, saturação e ferritina. Qual que é o diagnóstico? Ferropenia ou sobrecarga? Ferropenia.
Ferropenia, ella está con ferropenia. Hierro sérico bajo, saturação de transferrina baja e ferritina baja. O diagnóstico é ferropenia, tá? Aí eu busco a causa. Qual que é a causa? Qual é a causa? La pérdida. La pérdida. Sus periodos eran especialmente abundantes. 42 anos. Aí vamos ver. Desde quando? Sempre. Agora? 1 ano, 3 anos, 5 anos. Por quê? Algum mioma, ¿verdad? Endometriose, todo isso tem tratamento. Não tem nada, não tem endometriose, já se investigou, já se hizo a ecografia, já se hizo os estudos. Intestino. Primeira causa, pérdidas. Vamos investigar as pérdidas. Mulher, menstruação. Homem, como é que o homem pode perder sangue? Hemorroidas, diverticulitis, parásitos, né? Parásitos intestinales, todo eso tenemos que investigar, la pérdida. No hay pérdidas, no hay pérdidas menstruales, no hay pérdidas gastrointestinales, no hay, investigamos. Absorción. E aí? Alimentação, primeiro lugar, ¿verdad? Que come? Não, eu como super bem, como. Come carne vermelha? Não. Splé. Tengo mucha acidez. Test de Helicobacter pylori. Manda al gastro que se haga una endoscopia alta. A veces un test de 30,000 guaraní, ¿verdad? El Helicobacter pylori que ustedes hicieron ahí en el laboratorio, ya me da presencia de anticuerpos, tratamiento. Acloridria, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Helicobacter pylori en el estómago? ¿Él deja ácido o deja alcalino? Alcalino. Deixa alcalino, como é que vai deixar ácido se já é ácido? Altera el pH del estómago. Él crea un ambiente alcalino para vivir y proliferarse. Y eso afecta nuestra digestión. Y recuerden que las proteasas necesitan ese pH muy ácido para activarse y romper esas proteínas. Ese hierro está unido a la proteína para poder absorber ese pH ácido, solubiliza el hierro. El pH alcalino precipita el hierro, forma unos grumos. Eso es prácticamente insoluble. Entonces tengo que investigar. Investigué estómago, está todo bien. Ahora intestino. ¿Evacúa bien? ¿Cuánto es evacuar bien? Por lo menos una vez al día. Lo ideal es 2 veces al día. Sufre de constipación. Evacúa más de 3 veces al día. Paciente come y ya se va al baño. No absorbe nada. Come y ya le da como si fuera una diarrea. ¿Por qué? Porque tiene una intolerancia alimentar. Test de intolerancia alimentar. Vamos a hacer el test de 200, 250 alimentos para ver cuáles son los alimentos que no le vienen a ese paciente. Le preguntas, ¿tomas leche? ¿Tomas lácteo? ¿Cómo te hace? Ay, me aventa todo. No toma más. 0 lácteos. Tira os lácteos. Quando como farinha, quando como pão, quando como isso, me dá dolor de estômago. Tira as farinhas. Simples. Te hace daño, te hace mal, no comas. No comas. Y cuando vas a comer, ya sabes que te va a hacer mal y ya estás preparado para eso, ¿verdad? Podés comer, este fin de semana voy a salir con mis amigos, voy a comer pizza. Come. Pero sabes que los otros días te vas a estar mal y te vas a cuidar, ¿verdad? Entonces eso hay que ir mirando en el paciente y tratar y encontrar la causa de esta mujer.
La causa era los periodos, las pérdidas sanguíneas abundantes. Y así puede venir su perfil de hierro, nada. ¿Qué otras pruebas se debería haber realizado antes? Dice. O, vamos a cambiar un poco esa pregunta. ¿Y qué otros análisis nos ayudaría a mirar un poquito esto, verdad? Un hemograma completo. Porque probablemente ella estaba bastante anémica. Voy a mirar el BCM de mi hemograma, voy a encontrar la microcitosis. ¿Por qué? Porque ya es un proceso crónico, ya fue tiempo suficiente para modificar el tamaño de mis glóbulos rojos. Y con más certeza aún, voy a saber que ella tiene esa deficiencia de hierro y voy a saber también si ella no necesita una transfusión de concentrado de hematía. Hay paciente que llega así en la urgencia con una hemoglobina de 6 y ese paciente necesita una transfusión de concentrado de hematíes. ¿Tá? Entonces el hemograma también me va a ayudar en ese momento. Vamos a suponer que su hemograma me venía 10 de eosinofilia. 10 de eosinofilia. Parasitosis. Muy probablemente está con algún tipo de parásito. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo su desparasitación? Cuando era niño. Entonces sabemos que una vez al año nosotros tenemos que hacer nuestra desparasitación. Y si nosotros estamos en un ambiente de riesgo, comemos fora, né? Comemos na rua, comemos qualquer coisa, de repente comemos uma fruta, uma maçã, sin lavar, uma uva que compramos nomás así, no le dejamos por lo menos una hora desinfectarse, nosotros estamos parasitados. Toma leite. Quem toma leite aqui? Levanta a mão. Quem toma leite de vaca? Leite de vaca. Leite de vaca. Bueno, ustedes tienen que saber que ustedes están parasitados. O leite da vaca tem parásitos. Por quê? Porque quando se está ordenhando a vaca, nem pasteurizado. Quem come queijo? Queijo. El queso tiene muchos parásitos. Entonces, puedo comer, pero tengo que tener el cuidado de desparasitarme. ¿Cuánto bicho será que tengo ahí en mi intestino? Muy bien. Entonces, el cuadrito más o menos, ¿verdad? De las determinaciones. Agregamos ahí cómo se va comportando nuestros exámenes de acuerdo a qué situación tengo. Y vamos a mirar esos análisis en este casito clínico, entonces, que estaba ahí en la plataforma. Quien quiere, agregué algunas preguntas. Faltaron las preguntas del caso clínico. Este mandé a hacer de nuevo. Vamos, Johnny, ¿vos te podés ir junto a Aníbal, por favor, un ratito, en el tercer piso? Yo mandé a hacer este caso clínico, yo mandé copiar, él te va a dar la copia. Llévalelo, este la autora me mandó buscar, decir. Y mientras vamos a ir haciendo este otro. Reparte aqui para a sala. Ahí hay ya un repaso del metabolismo del hierro, de todo eso que vimos. Ya estamos haciendo el repaso para el examen. Sí. Sim, tem umas perguntas só que vão agregar aí. Pode ser esse ou o outro que vai vir. Faltou as perguntas, não sei. Não saiu as perguntas aí.
Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo juntos. Ese va a llevar otro sello. Hoy hay 3 sellos. Como eu falei, vamos adiantando. No es solamente vitamina D, porque yo calcio yo no comería. Ese le digo a mi hermana, pero ese de cura sí, es de los 4. Calcio, nada. Pero ahora sí, este que de vez en cuando mi hermana no quería comprarme nada en alguna parte de mi curso. No sé si es económico o qué es, pero me preocupa. Mas ela chega. Troca e vem. Tem 3 selos hoje. Bueno, vamos começar, Augusto, acá. Vamos começar aí, vamos ler, sim? Vocês vão lendo para que eu possa descansar minha garganta. Sim. Eu presente em alimentos de origem animal, tem uma menor absorção que o hierro vegetal? Sí, ¿verdad? Está correcta, ¿verdad? Porque tiene el hierro hemo. O hierro hemo ferroso es el que está listo para absorberse. Entonces, correcto. Tanto a leite materna como a leite de vaca são ricos em hierro? No, los lácteos son pobres en hierro, tanto la leche de vaca como la leche materna. Incluso los lácteos compiten de una forma muy descompensada, muy, ¿cómo podemos decir eso? Deshonesta con el hierro, ¿verdad? Porque hay mucho calcio y poco hierro. Entonces, no es correcta la letra B. La absorção predominante se produz ali no terminal em sua forma ferrosa? Sí, ¿dónde se absorbía el hierro? Duodeno y jejunum. A proteína de transporte principal é a transferina, com existindo 3 isoformas. Así es, apo, mono y diférrica. Existe receptor específico de transferina nas membranas de todas as células, exceto o eritrocito maduro. Sí, la única célula que no expresa receptor de transferrina. Entonces, la que hay que marcar es la letra B. Esa es la falsa, la errónea, la errada. Todos os pacientes são autodidamente europeus, exceto A. Ela aumenta a absorção universitária da ureia. B. Ela aumenta pela necessidade. C. Ela aumenta pelas perdas pulmonares. D. La carência de líquidos. E. La frequência. Todas podrían ser causas de una anemia ferropénica. ¿Cuál que no podría ser? ¿Cuál sería la excepción? El aumento de la absorción eritrocitaria. Eu tô absorvendo mais e eu vou ter anemia? No. Entonces esa es la errada. Después en todas las otras condiciones se puede dar aumento da necesidade. Hay aumento de la necesidad, pero yo no estoy poniendo. Carencia nutritiva, prematuridad. Recuerden que en el último trimestre el bebé va a acumular el hierro en su cuerpito. Los bebés prematuros nacen sin reserva.
tienen que suplementar desde el primer día de nacido. Y las pérdidas, que es la primera causa. ¿Sigue, Jack? En el ilion había absorción, ya no, entonces esta está mal, no hay absorción en el ilion, duodeno y jejunum. ¿Sigue? ¿Por qué? ¿Por qué está correcta? ¿Cómo era el mecanismo ahí? En la inflamación había exidina y la exidina trancaba la liberación del hierro, ¿verdad? La liberación del hierro en los depósitos disminuye la inflamación a causa de la exidina. Gracias, John. Claro, mayor demanda, mayor absorción, mayor requerimiento. Correcto. Exacto. La absorción es entre 1 a 2, mínimo, por lo menos, dice, 1 miligramo. Correcto. Entonces, el que está mal es la letra A. Ahora quiero que lean un ratito la 4. La mayor parte del hierro sérico, nosso ferro sérico, ferro que está no sangue, ele está unido a proteínas. 0,1% está livre. Ele está unido a qual proteínas? Ferritina e transferrina. Verdadeiro? Sí. ¿Cómo se interpreta la letra C? Yo tengo que cuidar cuando doy el hierro medicamentoso. Nunca se dá com os alimentos, é longe dos alimentos. Os médicos frequentemente dão em jejum. Eu nunca dou em jejum. Primeiro, porque le va a dar dolor de estómago. Segundo, si el paciente tiene el intestino sensibilizado, le va a dar diarrea. Entonces, nunca se da el hierro, las sales ferrosas, junto com os alimentos. É 2 horas depois do café, é 2 horas depois do almoço. ¿Por quê? Porque os alimentos têm sustancias químicas como los fitatos, oxalatos, tanatos, polifenoles que perjudican la absorción del hierro. Entonces tengo que tener ese cuidado. Los lácteos, longe dos lácteos. ¿Sí? Así se interpreta esa sentencia. La acumulación excesiva del hierro en los tejidos. Acumulación excesiva de hierro en los tejidos. No estoy preguntando la patología ni la enfermedad. ¿Cómo se llama el acúmulo excesivo de hierro dentro de las células? Entonces esa ferritina que empieza a reciclarse se transforma en hemosiderinas, eso es normal. Y cuando aún no conseguimos
reciclar toda esa hemosiderina y ya hay nueva ferritina convirtiéndose en hemosiderina y va juntando, y hay un acúmulo de hierro que la célula no consigue usar. Eso se llama hemosiderosis. Hasta alterar la función celular y dañar la célula y el tejido y el órgano de donde ella forma parte. Ahí va a haber una patología, una enfermedad, y esa enfermedad es la hemocromatosis, que puede ser adquirida o genética. ¿Está bien? Entonces, letra B, hemosiderosis. Sigue acá, Claudemir, 6. ¿Cuál está correcta ahí? Ahora pede el correcto. Entonces la correcta es la letra D, ¿verdad? Se absorbe 1 a 2 miligramos por día, no es 20 ni 25. Se absorbe, ¿sí? Y el único que se absorbe es el ferroso y el hemínico, no se absorbe férrico. Entonces, eso siempre cuidar, ¿sí? Esas palabritas, esas palabras claves. 7. Com respeito à anemia de processos crônicos ou anemia de la inflamação, cenário da opção correta. A. La síntese de oxigena está aumentada. B. La anemia es característicamente macrocítica. C. Los niveles de ferritina están disminuidos. Y D. Los niveles de transferina están elevados. Entonces, yo tengo una anemia de procesos crónicos, doenças crónicas, doenças de la inflamación. Inflamación, hepcidina aumentada. Ya vimos ese del primero. Macrocítica es por deficiencia de folatos y B12. La inflamación, si no es a nivel intestinal o de estómago, no tiene mucho que ver con el folato y B12. Agora, se é um paciente que toma álcool, sim. É um paciente que tem a clorídria, sim. É um paciente gastroenteromizado, sim. Macrocítica, deficiência de folato e B12. Acá estamos falando de hierro.
Ferritina está diminuído na inflamação? Está aumentado. Proteína de fase aguda. Transferrina están elevados? Puede ser. Pero lo que sí o sí es correcto es la síntesis de hepcidina está aumentada, estancando el hierro dentro de los depósitos, dentro de los macrófagos, dentro del intestino, no permitiendo la salida y la llegada de ese hierro a la médula ósea, y por eso va a haber anemia. Porque no, ese hierro no consigue llegar en la médula ósea, porque él está todo estancado ahí por los niveles de hepcidina alta. Ahora falso y verdadero. Verdadero. Ahí miren la tabla, miren su tabla. Sí, no tenía 50. ¿Cuántas proteínas tenía? ¿Cuántas unidades? 24. Falso. No va a estimular. ¿Qué va a hacer? Frenar, inhibir, disminuir la disponibilidad de ese hierro. Falso, entonces. No era 80-90, ¿cuánto era? 8 a 9. 8 a 9 gramos de hemoglobina por día. Es el reciclado de los hematíes senescientes. Falso, entonces. Muy bien. Vamos a hacer una pausita y luego vamos a hacer hemograma completo, ir practicando ya, ¿verdad? A ver, Thaisa, vas a leer en voz alta el caso clínico, ¿sí? Paciente de sexo masculino de 52 anos llega ao serviço de urgência por apresentar hematemeses de 3 dias de evolução, que se foi agravando gradualmente concomitante presente asteria, adinâmia e maré. Padece de diabetes mellitus há mais de 8 anos e de hipertensão desde os 48 anos. É um bebedeiro habitual de água alimenta. Ao exploração física se evidencia leve hepatomegalia, malas condições generais, palidez multicutânea generalizada, está consciente e alerta, sem edema. Se procede à estabilização hemodinâmica da paciente. Se suspeita de hepatopatias. É um quadro hemático e la bioquímica clínica posterior
ao universo do paciente muestra. Bueno, entonces primero miramos el hemograma. Miramos ahí el hemograma, miramos sus resultados. ¿Y qué es lo primero que vemos con su hemograma? La hemoglobina muy baja, ¿verdad? Tenemos un paciente con una anemia severa. Al mirar el hemograma del paciente y darnos cuenta que él tiene una anemia severa, lo primero que hago es clasificar la anemia. Y para clasificar la anemia yo voy a mirar el BCM. La anemia es normo, micro o macro. Normo. Anemia normocítica, anemia de la inflamación, anemia de los pacientes con enfermedades crónicas. Él tiene una enfermedad crónica. Sí, diabetes, hipertensión. Además es un paciente bebedor, un paciente que toma. Ya tiene hepatoesplenomegalia. Entonces acá tenemos una anemia normocítica característica de las enfermedades crónicas. Esa hemoglobina de 6,6 no llegó ahí sin una pérdida de sangre importante. El paciente está perdiendo sangre hace 3 días. No nos dice cuánto. No sabemos si es mucho, si comenzó poco y ahora es mucho, ¿verdad? Tiene un sangrado gastro, intestinal o pulmonar. Él está vomitando sangre. Eso significa hematemesis. Hace 3 días. Y dice que se fue agravando gradualmente hasta llegar en las condiciones que él está y que llegó la urgencia. Una de las condiciones para que el paciente tenga esos niveles de hemoglobina, de una hemoglobina de 15, de 14, que era una hemoglobina normal para él, bajar a 6, es pérdida de sangre. Si recibo un paciente así y no hay pérdida de sangre evidente, yo tengo que buscar a través de una endoscopía, de un examen complementario. Él está perdiendo sangre a nivel intestinal, algo, un cáncer. En el hemograma también me viene el índice de reticulocitos. El índice de reticulocitosis. ¿Qué me dice a mí si esa médula responde o no responde? La médula ósea roja, ¿verdad? ¿Responde o no responde? La médula ósea roja tiene que responder cuando una persona pierde sangre. Eso es lo normal, fisiológicamente normal. Perdí sangre y la médula ósea tiene que responder. ¿Cómo yo sé que ella responde? Cuando el índice de reticulocito es mayor o igual a 2.5. ¿Cuánto tiene el paciente? 1, o sea, no está respondiendo. Para que la médula ósea responda, ella necesita de muchos factores. Ella necesita del hierro. Ella necesita de hormonas de la tiroides, ella necesita eritropoyetina, ella necesita todas las vitaminas del complejo B. Ella necesita un paquete completo para poder responder y hacer eritropoyesis. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un índice de reticulocitos, que es en porcentaje, esto está... no es conteo de reticulocito, no es un número de cuántas células, de cuántos reticulocitos están en la circulación, es un porcentaje. Esto está calculado
y adaptado al hematocrito del paciente. Cuando es mayor o igual a 2,5%, yo tengo una médula ósea que responde y esa anemia es una anemia regenerativa o hiperproliferativa. Hubo una pérdida de sangre y ella está respondiendo y va a reponer, eso sí hay todo. Cuando este valor entonces es menor a 2, entonces tengo acá 1%, 0,1%, la vez pasada me llegó un paciente con 0,3%, o sea, nada. Eso es arregenerativa. También llamada de hipoproliferativa. Esa médula ósea no está respondiendo y la mayoría de las veces es porque ella no tiene los ingredientes para poder hacer eritropoyesis. Ella necesita de hierro, B12, B9, B6, B3, eritropoyetina. Entonces, al mirar los otros datos acá laboratorial del paciente, ya veo luego que él es un paciente demasiado inflamado y descompensado. Él es diabético hace 8 años y tiene una glicemia de 270, muy lejos de la meta. La meta de todo paciente diabético es mantener su glicemia basal por debajo de 150. A partir de 150, esa glucosa se va a filtrar y va a dañar las nefronas. Riñones dañados, eritropoyetina baja. Acá no me está diciendo que él tiene problema renal, pero yo con esa glicemia, yo ya sé que él tiene problema renal. Porque la glicemia del paciente tiene que ser menor a 150 y 270. Eso está filtrando y está dañando. 270 está cambiando la osmolaridad de la sangre. Y un riñón para trabajar bien necesita 2 cosas. Una osmolaridad con una presión constante y un componente tisular constante, que esto no esté variando así. Una presión constante y una osmolaridad constante. Cuando yo salgo de eso, daño los riñones. Las millones de hemácia que están aquí adentro y que tienen millones de hemoglobina aquí adentro, con una glicemia de 270, más del 10% está glicada. Esa hemoglobina glicada no puede transportar el oxígeno. Entonces, imaginen que 10% de toda la hemoglobina de este paciente está glicada, está unida a azúcar. Y cuando ella está unida a azúcares, ella no puede hacer su trabajo, que es la oxigenación de los tejidos. Entonces, una vez más estoy dañando tejido. No solo los riñones, todo. Hígado, vaso, cerebro, músculo. Pero los riñones se ven muy resentidos por eso. Por eso, una de las complicaciones del paciente diabético es los problemas renales. El toque renal del paciente. ¿Cómo yo voy a prevenir el toque renal del paciente? Mantener su glicemia inferior a 150. El agua es un disolvente universal y toda esta osmolaridad, todo esto está alterada. Entonces va a empezar a sacar agua de las células porque ella es un disolvente universal. Ella tiene que tratar de equilibrar esto. Y ella va a hacer una dilución de todo esto para mantener los niveles constantes, una presión constante. Y lastimosamente ella va a recorrer el recurso de deshidratar a la célula. Y la deshidratación intracelular es la peor que hay.
Por eso el paciente diabético siempre está deshidratado, pero tiene edema, está hinchado. Porque la deshidratación que él tiene es intracelular y eso mata a la célula, perjudica el metabolismo. Otra cosa que va a hacer la célula al estirar el agua de las células, también va a retirar sus electrolitos, va a sacar sus minerales. Y va a haber un aumento de minerales aquí en la sangre. Si ese riñón ya no está luego funcionando bien y ahora aumento de minerales, ¿qué puede pasar ahí? Formación de cálculos para empeorar todo el cuadro. Entonces, todos esos datos me puede, ¿verdad? De contar esa glicemia muy alterada. Yo ya veo que tiene una hemoglobina también muy alterada. 6.6 es su hemoglobina. 10% de esa hemoglobina no transporta el oxígeno. ¿Y ahí? ¿Ya pensó? El oxígeno es la vida para la célula, ¿verdad? La oxigenación, la síntesis de ATP, el metabolismo celular, todo eso está comprometido, por eso él está tan mal. Luego veo acá la cinética de hierro que se le pidió al Señor. Imagínate si yo no pido cinética de hierro en ese momento y pido solo el hemograma y digo, él tiene, está súper, perdió sangre, ¿verdad? Tiene una anemia severa, brutal. 4 unidades de glóbulos rojos concentrados. La sobrecarga de hierro que yo le voy a dar y él tiene una ferritina de 1860. Voy a descompensar aún más el paciente. Entonces, en ese momento fue oportuno hacer la cinética de hierro, por más que él sea un paciente inflamado. Por más que él tenga esa enfermedad de base, pero no fue eso lo que le trajo, lo que le está descompensando, ¿verdad? Entonces vemos una ferritina muy elevada, una sideremia elevada, la saturación elevada y todo eso me coincide con una sobrecarga de hierro. Entonces, él como es un paciente inflamado y bastante descompensado, esa inflamación, epsidina en todo momento, epsidina, interleucinas, citoquinas, epsidina, interleucinas, citoquinas. Entonces, ese hierro queda aprisionado dentro de las células. ¿Y dónde queda? En el hígado, en el vaso y en el intestino. Y si ese intestino está inflamado, no va a absorber los nutrientes que la médula ósea necesita para hacer también eritropoyesis. Además, él es un paciente bebedor. Entonces yo tengo que saber que folato y B12 no está absorbiendo. El alcohol perjudica directamente la absorción de la B12 y aún más del ácido fólico. Si ese paciente hace uso de metformina, que no sabemos, pero suponemos que sí, que sea una diabetes tipo 2, deficiencia de B12 y de ácido fólico. Categóricamente, todo paciente que hace uso de las metforminas deben suplementar de forma sublingual metilfolato y metilcobalamina. Todo paciente que se le da el tratamiento con las estatinas debe suplementar la coenzima Q10. Son cosas que yo tengo que saber, es bioquímica. Entonces, mira un poco la saturación de la transferrina en este paciente, 74.3. Él está intoxicado de hierro. Y ese hierro está dañando sus tejidos, está dañando su hígado y su vaso. Ese hierro ahí se está oxidando, está estimulando las oxidaciones, muchos radicales libres, más inflamación, más daño, más deterioro. Entonces, este es un pacientito difícil de tratar. ¿Por qué? Porque él necesita una transfusión sanguínea.
Porque él tiene dos criterios para la transfusión sanguínea. Los niveles de hemoglobina, nivel de hemoglobina por debajo de 7, transfusión de concentrado de Matías. Paciente sintomatológico y que está perdiendo sangre con hemoglobina por debajo de 7, transfusión. Entonces, él tiene los dos criterios. Él tiene la hemoglobina por debajo de 7, él está perdiendo sangre y él es sintomatológico. Tiene muchos síntomas, está adinámico, mareo, asténico. Al decir así, ya tenemos que pensar en un paciente que apenas puede abrir su ojo, no puede ni hablar. Adinamia, está paralizado, adinamia, no se mueve, está quieto. Entonces, necesitamos elevar esa hemoglobina y esa forma es de darle las hemácias, necesitamos oxigenar este tejido, pero él tiene una sobrecarga demasiado importante de hierro y esas hemácias llenas de hierro también van a sobrecargar. Entonces ahí tengo, como se dice, uma faca de dois gumes, un cuchillo de doble filo, nosotros decimos en castellano, cuchillo de doble filo. Ahí ya se procedió a frenar el sangrado del paciente, ¿verdad? No sabemos qué es lo que ellos hicieron, si hicieron una cauterización, le dieron medicamento, no sabemos. Se estabilizó hemodinámicamente al paciente, ya no está perdiendo sangre, pero tengo que elevar la hemoglobina. Y acá no es que le voy a dar hierro por suerito, vitamina por el suerito para poder elevarle, ¿verdad? Necesito algo urgente. Le voy a tener que dar el concentrado de Matías, viendo ya que el hígado y el vaso está sobrecargado, y por eso le voy a tener que dar una dosis alta de corticoides para poder bajar las acciones de los macrófagos que están comiendo todo eso. Entonces se le da corticoides a alta dosis y se hace 2, 3 volúmenes para aumentar, aunque sea un 8 acá. Cada concentrado de glóbulos rojos frescos me va a elevar 1 gramo a 1,5 gramos por decilitro la hemoglobina. A veces, si tenemos suerte, llegamos a 2 gramos por volumen. Pero frecuentemente es esto. Entonces, si él tiene hemoglobina de 6,6, yo le di un volumen, va a ir para 7,6. Di 2 volúmenes, va a ir para 8,69. Ahí, más o menos va a poder respirar. Va a poder respirar. Entonces, más o menos, para estabilizar este paciente, yo necesito unos 3 volúmenes, no sobrecargar tanto, ¿verdad? Para revisar cómo yo mejoro esto. Uno de los tratamientos de elección es la sangría, pero yo no puedo hacer sangría ahora, porque él necesita sangre. Entonces, como dijimos, es una faca de 2 gumes aquí. Estabilizar la inflamación, la enfermedad de base que está hiper mega descompensada, para bajar las interleucinas, interleuquinas, citoquinas, bajar la hepcidina, para poder mejorar todos estos parámetros. Quizás él tenga ya una cirrosis hepática. Un bebedor, toma cachaza, aguardiente, su petaca 3 leones todos los días. ¿Verdad? Y ahí, para saber todo eso, yo tengo que pedir una biopsia hepática para saber la gravedad de la sobrecarga de hierro que él tiene y para saber si ya le voy a poner también en la fila del trasplante para el trasplante hepático.
Entonces es un pacientito bien complicado. Vamos a contestar las preguntas. ¿La hemocromatosis es una condición únicamente hereditaria? No. Tenemos la hereditaria y la adquirida. No sé si ya les comenté, pero la genética era 70% de los casos y la adquirida era un 25, 30. Yo ponía 70, 30%. La genética, la primaria y la secundaria, que era la adquirida. Hoy en día, gente, está así, 50-50. Por los pacientes con procesos inflamatorios crónicos que desregulan el metabolismo del hierro y empiezan a acumular hierro dentro de su célula. ¿Por qué? Porque la medicina no trata la causa, ¿verdad? Solo da remedio para paliar ¿qué? Síntomas. Está ahí con 250, 270 su glicemia, métele más metformina. Estaba tomando una vez, 2 veces al día, bueno, ahora va a tomar 3. Estaba tomando 500, bueno, ahora va a tomar 800. ¿Es eso? ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Cómo hace el tratamiento farmacológico? ¿En orden o toma cada vez que lembra, cada vez que como era el paciente, cada vez que siente que tiene la presión alta? ¿No? ¿Cómo es la presión? Sí, tengo presión alta. ¿Y toma medicamento? No. A veces. ¿Cómo? Y cada vez que siento que está alto. Y para que sienta que la presión alta, tiene que estar allá por los 150, 160. Entonces, revisar eso, ¿verdad? Entonces, no hay solo hereditaria. Hay la adquirida también y hoy en día es 50-50. ¿Cuáles son las pruebas bioquímicas útiles para el diagnóstico de la hemocromatosis? Un examen útil es esto, cinética de hierro. Ustedes vieron allá, miramos el hemograma, ahí no me contó que el paciente tenía sobrecarga o tenía hemocromatosis, me dijo que tenía deficiencia de hierro. Entonces el hemograma no nos ayuda. El hemograma puede estar todo alterado, puede estar bajo, puede estar normal en un paciente hemocromatoso. Pero sí me va a ayudar la cinética de hierro, donde sus valores van a estar aumentados. Otro examen que me puede ayudar es entonces, cinética de hierro. En ese caso, ¿cuáles fueron los parámetros que salió en la cinética de hierro? ¿Cuáles fueron los estudios? El hierro sérico, que estaba aumentado, la saturación, que estaba aumentada, ¿verdad? Más de 70%, la ferritina, muy aumentada, 1800, ¿y qué más vino? TBC vino también. TBC, ¿cómo salió la TBC? ¿Normal o baja? Baja. Qual que é a capacidade dessa transferrina pegar esse ferro? Baja. ¿Por quê? Porque ela já está llena. Olha aqui. Quanto? 74,3%. Ya está toda ligada y lo normal es 30-40. 30-40 nomás. Entonces la cinética de hierro me ayuda y me ayuda también los marcadores genéticos. Hay 2 genes involucrados en la hemocromatosis. Cuando mi paciente es joven, porque eso suele aparecer ya cuando es hereditario, primario, el paciente joven, menor a 35 años. Entonces vamos a suponer, mi paciente no tiene antecedentes de ninguna enfermedad de base, no es un paciente aparentemente inflamado. Entonces
más vamos a pensar que sea genético. Ahora es luego un paciente obeso, hipertenso, diabético, hace luego tratamiento farmacológico para otra cosa. Entonces vamos a pensar más en una adquirida. Para definir eso tenemos las pruebas genéticas. Pruebas genéticas para mutación de la hemocromatosis. Entonces son dos genes y ellos suelen venir como heterocigotas, tipo así, positivo, heterocigota. Entonces, un alelo tiene en un gen, ¿verdad? Positivo, tal gen estudiado, heterocigota. O positivo, homocigota. Ahí ya sabemos que es un pacientito un poquito más descompensado, más sintomatológico, porque él recibió tanto de papá como de mamá el gen mutado. Es como la anemia falciforme, ¿verdad? Vos tenés el trazo falciforme, que nunca tiene una manifestación clínica, y vos tenés el paciente falciforme, ¿verdad? Cuando no es genético va a venir negativo. Tengo para... Sí, este es el gen. El gen es el C28Y, así es, 28C2Y. 28-2Y, esse aqui é um gen, que ele vai vir positivo ou negativo. E se viene positivo, te tiene que decir si es heterozigota o hemozigota. Y el otro gen es el H63D. H63D. Son proteínas involucradas en el control, ¿verdad?, del metabolismo del hierro, y están en dos cromosomas diferentes. Entonces son dos genes diferentes. Entonces también es una prueba que me va a ayudar desde la parte laboratorial en el diagnóstico de la hemocromatosis. ¿Cuáles son los exámenes complementarios a realizar? Pero ahí habla de la hemocromatosis, ¿sí? Hemocromatosis. Dos exámenes que sí o sí hay que pensar en el paciente con hemocromatosis. La ecografía abdominal para valorar hígado, vaso, intestino, tamaño. Cuando estos órganos se dañan, se inflaman, lo primero que hace es aumentar de tamaño. Buscar nódulos, fibrosis, cicatriz, esteatosis y la biopsia hepática. Va a ser criterio de biopsia hepática todo paciente con ferritina mayor o igual a 1000. Nuestro paciente tiene 1800, entonces él está dentro del criterio de pedir una biopsia hepática. Y entonces ahí me va a dar un panorama mejor, ¿verdad? Cuán dañado está, si ya tengo presencia de células malignas, si cuánto tomado de hierro ya está esa célula, en la funcionalidad de los hepatocitos, si mi paciente ya tiene una insuficiencia hepática. Mucha información me va a dar la biopsia hepática.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y las complicaciones frecuentes? ¿Qué creen ustedes la manifestación clínica de un paciente con exceso de ferro, intoxicado de ferro? Cansancio, calambres, dolores musculares, astenia, fatiga. Porque esse hierro está todo estancado nessas células de depósito, não está chegando no músculo, não está chegando nas mitocôndrias. La palidez, hiperpigmentación también. Hay pacientes que sufren de hiperpigmentación en el rostro, en el brazo y sobre todo podemos ver en la esclera del ojo, fica una mancha color café. ¿Sí? Eso también se suele observar bastante en los pacientes con hemocromatosis. Cuando afecta el fígado, afecta también a la producción de las proteínas. Y una de las proteínas era a ceruloplasmina. ¿Y qué función tenía ceruloplasmina? Un cobre. Gente, impresionante es que el cobre viene a acumularse acá en la retina. Y ese forma esa pigmentación de color café. Puede dejar até cego o paciente. Complicaciones. Aplasia medular. Anemias severas, como en este caso de este paciente, imagínate, que llegó a una hemoglobina de 6,6. Cáncer hepático, problemas endocrinos importantes. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hemocromatosis? Bueno, hay el tratamiento farmacológico y hay el tratamiento paliativo, que es la flebotomía, que es la retirada de sangre, ¿verdad? Pero no a todos los pacientes se le va a dar la flebotomía. A este paciente, por ejemplo, no. Él está necesitando de sangre, nosotros le vamos a sacar, ¿verdad? Entonces, no todo, pero es un tratamiento barato, va a ser gratuito. El paciente va a ir con su orden médica al centro de Hemocentro, y le van a sacar la sangre como si fuera una donación. Esa sangre no se usa para donación, se descarta. Entonces, el paciente no va a gastar nada. Hay pacientes que hacen semanal, 150 ml, 200 ml. Hay pacientes que hacen una vez al mes. Hay pacientes que hacen cada 15 días. Eso va a ser según criterio médico, según el cuadro del paciente. Solo que no es definitivo, no va a curar la hemocromatosis. Eu tiro hoje, semana que vem tá tudo de novo. Né? Eu saco agora, mês que vem tá tudo de novo. É algo que mejora esa intoxicación del hierro del paciente, pero es algo paliativo, así como los tratamientos farmacológicos. Lo que hay que hacer en el adquirido es trabajar en la enfermedad de base. Si yo trato la enfermedad de base y mantengo en equilibrio la enfermedad de base, bien controlada la enfermedad de base, no tiene por qué acumular hierro en su cuerpo. Los lácteos. Ahí le dejé un link, que es un libro de fisiopatología y diagnóstico, y ahí hay un caso clínico, ¿verdad? De hemocromatosis de un paciente joven, que es el otro, ¿verdad? El genético, para que miren, ¿sí? Entonces completen bien ahí sus nombres, sus datos para poder sellar. Son 3 sellos entonces.
¿Hoy qué fecha es? 7. Ah. Também se não né? Se a gente não pedir, assim é, o paciente entra caminhando e sai dentro do caixão. Bueno, va a venir entonces Thaisa a hacer la asistencia